Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Like y suscripción a muerte, que es lo más importante, activa la campanita porque marzo será uno de los mejores meses para Warzone Mobile. Vamos a darle con este pedazo de video. Bueno señores, oficialmente hoy tenemos Warzone Mobile, estos videos están muy bien editados. Los editó un usuario de Twitter llamado MovieClips. Él jugó Apex, COD, entre otros juegos que ha jugado. Y pues me parece bueno ponerlo en pantalla. Así que tenemos clips sin el HUD. Y yo también estoy probando el HUD sin más. En fin, estos videos son grabados en un dispositivo de Apple. Los míos siempre los grabo en Android, obviamente. O sea, en el Redmi 8 Pro que utilizo generación 2, que es en el dispositivo que yo utilizo de Android y me va bien. Pero yo sé que no a todos le va bien, y por eso el título del video. ¿Warzone Mobile está listo para el lanzamiento global? Lo cierto es que sí y no. Si hablamos de movimiento, obviamente todo el contenido, y si hablamos completamente de que yo vengo jugando esto desde 2022, además de que juego Call of Duty diariamente, tanto Warzone Mobile como Call of Duty Modern Warfare 3 o Warzone, pues te puedo decir de que el juego oficialmente cumple con las expectativas posibles. Un Call of Duty actualizado, un Call of Duty en el cual tenemos para mucho tiempo. Por si no lo sabe, Warzone Mobile se va a ir actualizando constantemente con todos los Call of Duty que van a estar saliendo de aquí hasta posiblemente 9 o 8 años incluso, en todos los Call of Duty correspondientes. Sí, hasta el Call of Duty 2024 estará dentro de Warzone Mobile, incluso el de 2025 y puede que incluso más. Sí, porque por si no lo saben, este año sale un Black Ops y el año siguiente sale la secuela del Black Ops 2. Así que sí, todo ese contenido estará llegando también para Warzone Mobile. Además de que ya tenemos Modern Warfare y Modern Warfare 3, el 2 y el 3 juntos en Warzone Mobile. Tanto como armas, contenido, operadores y muchas cosas más. Todo eso va a estar en Warzone Mobile. Literalmente Call of Duty Warzone Mobile va a ser el Call of Duty definitivo actual. No el de la old school, como lo que es COD Mobile, que para mí COD Mobile es un buen juego. El multijugador destaca muchísimo. En fin, vamos a hablar del tema de optimización y rendimiento, que mucha gente está un poco preocupada por eso. Yo te lo voy a decir, el juego ha cambiado muchísimo, se ha notado muchísimo la diferencia desde 2022, incluso 2023, al día de hoy en 2024, se ha notado mucho la diferencia del juego a nivel de FPS estables. Lo único malo que podemos destacar, y lo voy a comentar de esta manera, sería lo que es el sobrecalentamiento de los dispositivos al utilizar VPN cuando se juega. Pero puede que esto cambie relativamente para su lanzamiento global esperado ya en marzo. Y es que pues sí, obviamente todos sabemos de que va a salir en marzo el bendito juego. Y yo le había dicho, el juego si sale como lo juego yo para todos, va a ser un éxito completamente rotundo. Ya de por sí el Battle Royale me parece que es buenísimo, lo siento, pero es que el Battle Royale del Warzone es el Warzone, es básicamente lo que hemos querido. Tenés mapas icónicos como Verdansk, Rebuild, y posiblemente van a añadirse más mapas como Fortune Skip, ya sea Caldera o incluso también Ashika o Bundle, que van a estar llegando para Warzone Mobile para tener más contenido. Así que de contenido, tanto a nivel de armas como a nivel de mapas, va a haber muchísimo, ya que van a tener tanto mapas multijugador como de los Call of Duty actuales, como mapas Battle Royale de los Call of Duty actuales y OG, como lo que es actualmente al día de hoy. Warzone Mobile, si bien se nota donde más la fluidez es en su modo multijugador, que es el que estamos viendo obviamente en pantalla. Se nota la fluidez, se notan los gráficos establecidos y eso que es sin tener una configuración gráfica. Las cosas como son, este juego sí está listo entre comillas. Si hablamos del tema optimización en algunos dispositivos, gama baja, gama media alta y alta, algunos dispositivos va bien y en otros va mal. Todo esto puede ser relativamente diferente cuando el juego ya se lance su otra versión, la versión que han estado testeando los developers, que es la que van a lanzarse global. Y para los que preguntan si vas a poder utilizar tu misma cuenta, la misma que has utilizado en este lanzamiento limitado, en la que utilizaste la beta, porque esa es tu cuenta en la que tienes todo tu progreso, todas tus skins, todo tu pase de batalla. No se va a reiniciar nada porque pues este progreso va a la par del juego de consola y de PC, por si preguntan, y no va a haber ventaja ni nada porque literalmente subir un arma en Warzone Mobile con su multijugador es súper sencillo. Así que no te preocupes, literalmente en el multijugador de Warzone Mobile agarras un arma, la subes súper rápido. Así que no hay por dónde, no es nada a comparación con lo que actualmente estamos viendo en Modern Warfare 3, que se sube un poco más lenta. En Warzone Mobile podríamos decir que se suben hasta por 2 o por 3 veces más rápido las armas y que los camuflajes y lo demás todavía es mucho más sencillo hacerlo en Warzone Mobile que en otros aspectos. Ahora, con tema de bugs que tiene el juego, porque tiene muchos, estuve viendo y leyendo de que había gente de que se le crasheaba el juego. Esto es porque nunca han reinstalado el juego por los archivos residuales. A veces les pasa cuando los archivos residuales entran en conflicto. Sí, no debería de pasar eso, pero pasa. Entonces, siempre es recomendable reinstalar el juego para que no se te crashee. Lo digo porque en mi caso es bueno siempre reinstalar, por en dado caso vienen crasheos con archivos residuales que afectan al juego. Es cierto, en algunos sí les pasa que se les crashea, pues básicamente porque hay problemas. Pero en otros es por los archivos residuales que no actualizaron correspondientemente. Y eso es lo que deben de hacer. Si bien el juego siento que no está listo, no lo digo por la optimización, porque a nivel de jugabilidad, nivel de
pues armas, nivel de contenido, lo tiene todo, pues te voy a ser sincero y te voy a decir la realidad. Puede que nos sorprenda Warzone Mobile, porque he jugado muchísimos juegos en dispositivos móviles, vengo jugando demasiado, desde, creo que, no sé, desde 2013, que tuve mi primer Android, literal, en 2013 tuve mi primer Android. Tengo 9 años de estar jugando en dispositivos móviles, he jugado todos los juegos AAA y todos los juegos que ha sacado en dispositivos móviles, tanto como empresas potentes como Tencent, como NetEase, entre otras que he probado también como Gameloft. Y la verdad, al día de hoy, siempre pasa lo mismo. En sus betas hay problemas, pasa mucho tiempo, lo logran pulir y luego sorprenden con algo. Pasó en PUBG Mobile, pasó en COD Mobile. No crean que todo fue miel sobre hojuelas en su lanzamiento con COD Mobile o en PUBG Mobile. Lo saben la gente que jugamos en sus primeros días, por eso lo comento. Y Warzone Mobile ha tratado de mejorar eso. Y voy a ser sincero, si lo lanzan así, creo que no va a haber tanto problema, porque mucha gente lo podemos jugar. Porque el problema más grande y el que más afecta siempre es el VPN. Y al día de hoy veremos si esto no sale completamente rentable. En fin, todo mundo sabe de que en marzo llega Warzone Mobile. El 10 de marzo es lo que todos decíamos que es el aniversario de Warzone. Y el 21 de marzo nos van a lanzar posiblemente ya el juego. O tendremos fecha el 10 de marzo o las primeras semanas de marzo con un tráiler oficial con la fecha de lanzamiento. ¿Recuerdan lo que les dije? De que Warzone Mobile iba a lanzar un tráiler un mes o un mes y medio antes del juego se lanzará global. Así pasó con COD Mobile. Lanzaron su tráiler un mes antes de lanzarse completamente global. Y todo el mundo conoce Warzone Mobile. No es como que sea un juego desconocido. Ya el juego se reconoce. Se ha hecho mucho y ha hecho énfasis en tendencia en redes sociales. Así que Warzone Mobile viene con todo. Y sí, Warzone Mobile sí está listo para su lanzamiento mundial. Aunque muchos digan que no. Veremos qué tal va en Android. Porque en Apple sé que en Apple va a estar brutal. Y lo sé perfectamente. Y te lo dice un jugador de Android. Yo te juego en Android desde hace más de un año solo Warzone Mobile. Desde que me quitaron esa capada de 60 FPS, que estaba en 30 FPS, por si no lo sabía, yo vengo jugando solo Warzone Mobile en Android. No te volví a tocar el Warzone Mobile en el iPad. Porque yo tengo un iPad con un procesador con un chip M1. O sea, literalmente no es mal procesador. Literal, en esa babosa me corre Resident Evil 8 y me corre Resident Evil 4. O sea, estaba hablando de que no es mal procesador. Pero el día de hoy puedo decir de que Snapdragon Generación 2 me ha ido muy bien. Y en otros dispositivos va muy bien. Conforme los videos que he visto, obviamente. Pero todo importa con algo. La capacidad de opción gráfica que va a activar actualmente Warzone 9 con su lanzamiento global. Recuerden que la opción gráfica está dentro de los archivos del juego, pero no se ha liberado completamente. Y ya en su lanzamiento global, y estando a 10 días de una actualización muy grande, porque sí, va a haber actualización ahorita dentro de 10 días, como de 4 o 5 GB, por si no sabían, pues veremos qué pasa con esto. En fin, Warzone Mobile está listo para su lanzamiento global. Los leo en los comentarios, porque también su opinión es válida. Es lo más importante, claro que sí.